Alumnos de tercero de secundaria, tengan ustedes buenos días. Empezamos el mes de julio con la literatura del neoclasicismo y vamos a ver su contexto, su origen, ¿no? El neoclasicismo literario nació en pleno apogeo de la Ilustración, el cual se manifestó a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII en Europa, y se convirtió en un movimiento que cambió la cultura para siempre, al igual que las políticas y los factores sociales en todo Occidente. Fue gracias a la Ilustración que nace la necesidad de difundir los ideales de libertad, la tolerancia religiosa, la razón, la fraternidad y el método científico hacia otras formas de expresión. Con la filosofía empírica y la ciencia experimental, los autores de la época encontraron una forma de cambiar y transmitir una nueva visión de la vida. Es por esto que se enfocaron en los aspectos que se relacionaban con la moral, el orden y el autocontrol, como las manifestaciones que iban en contra del barroco dominante de la época. Aparecieron una serie de cambios en los géneros de la literatura, al cambiar a otros formatos como las parodias, la sátira, los diarios, los melodramas o los ensayos y las cartas. Por otra parte, el ensayo se convirtió en la nueva forma de transmitir las ideas y pensamientos de los filósofos, principalmente del movimiento literario. De igual manera, la fábula y la poesía utilizaron animales y personajes valientes como protagonistas en busca de crear historias que significaran algo importante y que dejaran alguna enseñanza a quien lo leía. Hay que destacar el papel que jugaron las enciclopedias durante el tiempo de divulgación de las ideas de la Ilustración, obras que contemplan supuestos filosóficos, científicos y políticos que pasarían a ser de dominio público. Las letras no estarían más bajo ningún control o un solo poder. Ahora bien, veamos las características del neoclasicismo literario. Existe un rescate de la estética y valores de los autores y las obras grecolatinas. Aparece como una contra para los estilos barrocos que dominaban los movimientos literarios de la época. Está enfocado más a la sociedad que hacia un solo individuo, dejando en claro la importancia común sobre la individual en cada uno de los acontecimientos. Los temas más tocados
en las obras neoclasicistas son la tolerancia religiosa, la libertad, la oposición en contra de las monarquías y la solidaridad, asimismo como la importancia del Estado laico. Se formaron nuevas formas para difundir la información, como panfletos, ensayos, todo enfocado a transmitir el conocimiento hasta las clases más bajas. Se destaca por el rechazo recio a la imaginación y a la fantasía. La razón, la moderación, los límites y la moderación son los elementos más importantes que se encuentran en la literatura neoclasicista. Predominan las intenciones didácticas en las obras. La audiencia es capaz de aprender y absorber información mediante los relatos. El mensaje siempre debe de tener mayor importancia que la forma en la que se transmite. Existe una gran presencia de símbolos y signos en representación de términos complejos. Se puede decir que las obras neoclásicas eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica, mediante representaciones precisas, tanto en el detalle de los rostros como de los escenarios y actitudes verosímiles. Las obras expresaban situaciones de la sociedad de la época, ¿no? Por ejemplo, resultó ser el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. También involucró a las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Rompió con el abarrotado estilo barroco en búsqueda de una más nacional, no racional y fiel a la realidad. Transformó a la sociedad a través del arte con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. Ahora bien, veamos los principales exponentes. En historia y novela tenemos a Enrique Flores, Juan Francisco Masdeu, José Francisco de Isla, Diego de la Torre y Villarroel. Y en el ensayo tenemos a Benito Jerónimo de Figó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Tomás Antonio Sánchez. Y en la lírica tenemos a Juan Meléndez Valdés, Manuel José Quintana, Tomás de Viriarte, Félix María de Samaniego y José Cadalso Vázquez. En el teatro está Ramón de la Cruz y Leandro Fernández de Moratín. Aunque de los representantes antiguos tenemos a Jean Baptista Poquelin, mejor conocido como Molière, que fue un escritor oriundo de Francia que escribió, actuó y se especializó como abogado. También tenemos a Alexandre Pope, es un escritor inglés, autor de varias obras importantes de la literatura
neoclásica. Jonathan Swift, escritor irlandés, conocido por ser el escritor de la obra Los viajes de Gulliver, en la cual se cuentan las aventuras de Lemuel Gulliver. También está Daniel Defoe, escritor inglés, Samuel Johnson, escritor inglés, y así varios representantes del neoclasicismo. Ahora bien, veamos algo de Leandro Fernández de Moratín. Unos rasgos biográficos. Nació en Madrid en 1760. Su padre fue Nicolás Fernández de Moratín, poeta destacado del neoclasicismo, autor de Fiesta de Toros en Madrid. Moratín no cursó estudios universitarios, pero le sirvió mucho en su formación el contacto que mantuvo su padre con artistas y literatos. Se hizo sacerdote y asumió esta responsabilidad por un tiempo. Posteriormente, en 1792, emprendió viaje por Francia, Inglaterra y otros países europeos. En 1808, Napoleón Bonaparte ingresa triunfante en Madrid. Él se alinea con el invasor y le encargan la dirección de la Biblioteca Nacional. Después, con el retiro de las fuerzas francesas, emigra a París, donde muere en 1828 en medio de condiciones difíciles. Ahora bien, veamos algunas de sus obras. Su teatro refleja los valores del drama francés. La crítica ha visto en su obra la influencia de Molière y reconoce su finalidad educativa y moralizadora. Su mejor obra teatral es, sin duda, El sí de las niñas, donde ironiza la usurpación de los padres en la decisión matrimonial de las hijas. El drama está desarrollado en 3 actos. Otras creaciones de él son El viejo y la niña, en 1786. También escribió La comedia nueva, en 1792, y La mojigata, en 1804. Ahora veamos un pequeño argumento de El sí de las niñas. La joven Francisca, hija de doña Irene, sale del convento en el que fue educada y se ve comprometida por decisión de su madre con don Diego, hombre maduro que la deseaba como esposa.
Francisca ama en realidad al joven Carlos, que es a su vez el sobrino de don Diego. Cuando éste se entera de los verdaderos sentimientos de la muchacha, renuncia a sus pretensiones y facilita el matrimonio de los jóvenes amantes. Ahora bien, después de hablar de Leandro Fernández de Moratín, vamos a ver eh, la vida de Félix María de Samaniego. Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zavala nació en La Guardia, Álava, España, el 12 de octubre de 1745 y falleció el 11 de agosto de 1801. Fue un escritor español famoso por sus fábulas. De ascendencia noble, su familia disponía de recursos suficientes para permitirle dedicarse al estudio. Se conoce poco acerca de su infancia y juventud. Su principal biógrafo, Eustaquio Fernández de Navarrete, afirma que estudió en un colegio en Francia, aunque no especifica en cuál. Más tarde cursó en la Universidad de Valladolid 2 años de la carrera de leyes, aunque no llegó a terminar sus estudios, y se instaló en Vergara bajo la protección del conde de Peñaflorida, su tío abuelo. Formó parte de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, fundada por Peñaflorida, donde leyó sus primeras fábulas. La primera colección de las mismas fue publicada en Valencia en 1781. De su entusiasmo por los enciclopedistas, tal vez nació de su educación en Francia, adquirió la afición por la crítica mordaz contra la política y la religión. Se burló de los privilegios y llegó a rechazar un cargo ofrecido por Floridablanca. Sus cuentos más subidos de tono fueron compuestos al estilo de las fábulas eróticas de Jean de La Fontaine. Por estos escritos y otros de índole anticlerical, sufrió encontronazos con la Inquisición. El tribunal de Logroño trató de confirmarlo en su convento en 1793, tras considerar anticlerical y licenciosa parte de su obra, y le confinó durante varios meses en un convento en Portugalete. Se salvó del castigo gracias a la intervención de sus influyentes amigos, que algunos conservaba. Se desconocen, sin embargo, los detalles del proceso inquisitorial.
Son conocidos los violentos enfrentamientos impresos que mantuvo con algunos de sus colegas, como Vicente García de la Huerta y Fray Diego González, pero sin lugar a dudas, la más célebre y destacada contienda fue la que durante años sostuvo con Tomás de Iriarte, que había sido su amigo largo tiempo. Samaniego, que había publicado en 1781 su primera colección de fábulas, se irritó cuando Iriarte presentó la suya, publicada al año siguiente, como la primera colección de fábulas enteramente originales. Claro. Ahora bien, veamos su obra. La influencia de su educación francesa, como ya se mencionó, se advierte en la única obra por la que lo conocemos, las fábulas en verso castellano para el uso del Real Seminario Vascongado. 257 fábulas distribuidas en 9 libros. Samaniego ridiculiza los defectos humanos en sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas como Fedro, Esopo y La Fontaine. Aunque las fábulas de Samaniego están escritas en verso, su carácter es prosaico, dados los asuntos que trata, y su finalidad es didáctica. Siguiendo el ejemplo de Fedro, Samaniego elimina de sus fábulas el tono ingenuo y extrañable de que dotara Esopo a las suyas, y las llena de críticas veladas pero implacables contra personajes relevantes, hábitos sociales y actitudes políticas de dudosa integridad. Entre sus principales fábulas tenemos La Paloma, Congreso de Ratones, La Cigarra y la Hormiga y El Perro y el Cocodrilo. Escribió asimismo una colección de poesía erótica de tono humorístico y contenido procaz, que se publicara habitualmente con el título de El Jardín de Venus. Ahora bien, su trabajo de ustedes va a consistir, claro, en escribir lo que es biografía, sus obras, su argumento y lo que viene en su libro.